Os voy a contar primero que esto es una charla enfocada sobre todo en mis experiencias profesionales, ¿vale? Y está dividida en 7 episodios, contando el de introducción, que es quién soy yo, ¿vale? Bueno, yo soy Benjamín Garrido, soy Scrum Master en Paradigma Digital. Ahí tenéis mis links a Twitter y GitHub. Y bueno, esto es un breve resumen de dónde he estudiado y en qué tipo de proyectos y clientes he trabajado, ¿vale? He estudiado o estudio actualmente y, bueno, como veis, he trabajado en clientes de varios sectores, de banca, sanidad, energética, retail, ¿vale? Y, bueno, para mí es algo importante poneros en contexto y para poneros en contexto necesito que sepáis de dónde vengo y cómo he evolucionado yo hacia el agilismo, ¿vale? Y concretamente hacia el ámbito de Scrum. Y a este episodio, que es el episodio 1, yo le llamo Orígenes. Bueno, yo vengo de muchos años trabajando en una consultora bastante grande, una consultora con un estilo de trabajo clásico y con metodologías clásicas, con sus waterfall, con sus pliegos, con sus contratos interminables, con sus Gantts también interminables. Y bueno, aquí una referencia a la peli de Matrix, a la ciudad de las máquinas concretamente, y si los que hayáis visto la peli, las que hayáis visto la peli, estas máquinas recolectaban personas, ¿vale? Porque de ellas sacaban energía. En nuestro caso, en este tipo de empresas, se recolectaban recursos, ¿vale? No éramos personas. Concretamente yo era el recurso 7342, ¿vale? Esto daba una idea de cómo era el trato personal. Bueno, esto creo que lo conocemos todos, es el Manifiesto Agile, los 4 principios del Manifiesto Agile. Y lo que hacen este tipo de empresas con el Manifiesto Agile, normalmente suele ser que se lo lían en papelito de fumar y literalmente se lo fuman. Y cogen y le dan la vuelta. Y hacen que prime todo eso que no queremos que prime, todo eso que nos hace menos productivos y todo eso que al final pues nos resta capacidades. Y bueno, los pilares básicos. Proyecto, no hablamos de producto, porcentaje de avance, plan de proyecto, steering committee y lo más importante, el margen de beneficio. O sea, en este tipo de empresas, a toda costa lo que más nos interesa es el margen de beneficio, ¿vale? Y para asegurar que todo esto se cumple, una de las figuras que se necesita es un jefe, ¿vale? No se necesita un líder, se necesita un jefe. O sea, se necesita alguien que mande y que sea capaz de gestionar proyectos muy grandes, con muchas personas, de gestionar, vamos a ponerlo entre comillas, y que cuando se dé la situación de que un proyecto de este tipo se tuerce, sea capaz de reconducirlo, por decirlo de alguna manera. ¿Y cómo se reconducen los proyectos o los problemas en estos proyectos? Pues normalmente hay una máxima, ¿no? More troops, more power. Con más gente se arreglan los problemas. Yo creo que esta situación la hemos vivido todos y todas y sabemos el resultado de esto. Cuando esto no funciona, el problema ya no es más gente, son más horas de trabajo y más presión, ¿vale? Siempre hay 3 variables que se repiten continuamente cuando algo se tuerce. Esto provoca pues estrés, rotación. El último proyecto en el que yo estuve en esta empresa tuvo una rotación del 100%. Para mí era un dato bastante significativo, ¿vale? Enfermedades. Yo he tenido muchos compañeros que han caído enfermos por este tipo de situaciones. Y bueno, entre esto, a mí me pasa algo puramente azaroso y ajeno a la empresa, y es que tengo un accidente de tráfico que me deja en casa, pues se me queda la patica tiesa. Y bueno, cuando estás en casa de baja sin poder hacer nada, no puedes practicar deporte, no puedes trabajar, no puedes salir prácticamente porque tienes una pierna que te imposibilita bastante. Pues yo, una de las cosas que tengo, aparte de ver series, es leer mucho, actualizar conocimientos, y cuando estoy en casa me planteo ¿y ahora qué? Me planteo muchas cosas, no solo a nivel profesional, sino a nivel personal. O sea, ¿en qué tipo de situación me he visto para abandonar ciertos valores míos como persona o ciertos principios? Y además, pues empiezo a buscar pues cosas a las que echarle mano para reciclarme, ¿no? En cuanto a tecnología, en cuanto a metodologías, en cuanto a frameworks. Y me topo con una palabra que me llama la atención, me topo con Scrum. Y bueno, me pongo a leer, ¿vale? Y me pongo a investigar.
el aprendizaje nunca agota la mente. Esto es una frase de Leonardo da Vinci, ¿vale? Como Scrum me llama mucho la atención, pues, bueno, pues empiezo a indagar, empiezo a buscar sitios en los que encontrar documentación, me topo con Scrum.org, con Scrum Alliance, con un montón de referencias, de libros, y decido, bueno, pues leerme la Scrum Guide, leerme unos cuantos libros, certificarme, y digo, vale, ¿y ahora qué? O sea, y el ahora qué es, yo esto en la empresa en la que estoy trabajando no puedo llevarlo a la práctica, ¿vale? Yo me certifiqué como Scrum Master, pero sabía que en este tipo de empresa era imposible. Entonces, cuando me incorporo, salgo de la zona de dolor, esto para mí es algo importante, y es que, no sé si lo sabréis, pero el cuerpo, cuando experimenta un dolor durante una etapa prolongada, lo asimila como algo normal. Entonces, para que el cuerpo reaccione ante otro dolor en ese mismo sitio, tiene que elevarse sobre el que ha habido antes, ¿vale? Porque el dolor se ha quedado grabado en el nervio. Y para mí, salir de la zona de dolor era salir de este tipo de empresa y empezar un camino, ¿vale? Un camino en el que yo pudiese encontrar alguna empresa en la que se me diese la oportunidad o yo tuviese la posibilidad de implementar Scrum. Implementar Scrum o trabajar como Scrum Master. Al final yo lo que quería trabajar era dentro del framework de Scrum y con metodologías dentro del ámbito Agile, ¿vale? Bueno, pues aquí ya empieza la chicha, ¿vale? Salgo de esta empresa, entro en una empresa pequeña, una startup, y en esta startup, cuando entro, pues bueno, evidentemente no todo puede ser perfecto, y me encuentro con que, bueno, es una startup que ha sufrido un cambio estructural bastante grande. Hacía unos meses había hecho una reducción bastante importante de plantilla. El equipo estaba un poco desmotivado por esta situación, había un poco de incertidumbre también con qué les podía pasar a ellos. La línea comercial no estaba muy definida. Había ciertos problemas, ¿no? Y bueno, también tenían cierto bagaje con Kanban. Y dije, pues bueno, ya que estoy aquí, voy a hacer algo que he aprendido de Scrum, y es inspeccionar. Entonces, durante una temporada me pongo a vigilar, no a vigilar, sino me pongo a ver qué es lo que está pasando, qué estamos haciendo que se puede mejorar. Veo que no hay roles definidos, veo que hay flujos de comunicación que no son efectivos, ¿vale? Veo que no se prueban bien las cosas, veo que la demanda o la priorización de tareas se hace un poco en el aquí te pillo y aquí te mato. O sea, llegaba el CEO de la compañía y le decía al programador o a la programadora, necesito que me hagas esto. Y al rato la prioridad cambiaba, o por la tarde o al día siguiente. Entonces, era todo un poco caótico. Y esto conllevaba una situación. O sea, la startup desarrollaba un producto propio, que luego vendía por licencia a unos clientes, y la sensación de los clientes era fatal. Bueno, después de observar todo esto, decido hablar con el Product Owner, con el que iba a ser nuestro Product Owner. En aquel entonces no lo sabía. Al final, el CEO de la compañía no conocía Scrum. Yo se lo cuento, le doy una formación de hecho que se extendía a todo el equipo, pero en este momento le cuento a él que creo que hay un planteamiento que nos puede encajar para mejorar la productividad, para mejorar la percepción que el cliente tiene de nosotros y demás. Y el tío dice, vale, me parece una buena idea. Y bueno, al final, para mí, uno de los puntos más importantes que se consiguen dentro de esta pequeña startup es tener un product owner comprometido y disponible, ¿vale? Muy importante lo de disponible. Digo, bueno, pues aquí se dan todos los factores de los que nos habla Scrum, ¿no? Tenemos un producto, queremos hacer entregas de valor, queremos que esas entregas sean continuas, vamos a hacer Scrum, doy una formación a todo el equipo de desarrollo, doy una formación incluso a los comerciales para que también estén al tanto, y montamos un product backlog, hacemos una planning, hacemos una estimación en horas inicialmente, y esto es importante porque luego esto tiene una consecuencia, y empezamos a trabajar con Scrum. ¿Qué pasa? Que nos estrellamos. Cada fracaso te enseña algo que necesitabas aprender, y yo había ciertas cosas que había dado por supuesto, y era que, bueno, cuando tú explicas Scrum
Hay una serie de conceptos que pueden quedar claros, pero luego sobre esos conceptos, roles, artefactos, eventos, surgen muchas variantes, no de ellos, sino sobre las situaciones en las que te tienes que desenvolver con ellos. Entonces esto al equipo no le había quedado claro. Luego, además de esto, la estimación en horas noté que presionaba mucho más al equipo. ¿Por qué? Porque se habían tomado que eso era un contrato. O sea, ellos estaban acostumbrados nunca se les había tenido en cuenta las estimaciones y en las planificaciones, y ellos habían dicho, vale, si yo estimo 2 tareas y estas tareas suman 50 horas, la semana tiene 40, voy a tener que hacer 10 horas extra, ¿vale? Eso generó una presión añadida. Y había todavía ciertos flujos de comunicación que no quedaban del todo claros, ciertos roles que tampoco estaban del todo claros, y bueno, pues al final lo que decidimos fue hacer un plan de acción, ¿vale? ¿En qué consistió el plan de acción? Pues el plan de acción consistió en hacer una nueva formación, o sea, nos sentamos nuevamente todos, planteamos todas las dudas que teníamos sobre la mesa y nos encargamos de que salieran resueltas de allí. Hicimos también algo que fue bastante positivo luego, con el paso del tiempo, y es pasar de la estimación en horas a puntos historia, ¿vale? Abstraer al equipo de todo lo que le supusiera una presión temporal. Luego, además, cuando tenemos un equipo que no está acostumbrado a estimar, les resulta muy difícil asumir que, ya, yo te he dicho 20, pero van a ser 40, les resulta difícil asumir que no va a haber un latigazo por la consecuencia de que no se entregue algo, ¿vale? O porque haya un compromiso que no se está cumpliendo. Y esto, bueno, pues dijimos, una forma de extensionarlo es relativizarlo un poco con los puntos de historia. Y empezamos a involucrar al equipo en las planning, en la priorización del backlog teníamos a nuestro product owner, y bueno, otro punto que llevamos a cabo es que los límites de la presión. Bueno, no sé si conocéis esta peli, imagino que sí, se llama Jerry Maguire. En esta imagen, Jerry, que es como un representante de jugadores de fútbol, creo que es, de fútbol americano, le está diciendo "show me the money" a la persona que está al otro lado del teléfono. Y esto era algo que los comerciales trasladaban continuamente al equipo de desarrollo. O sea, los comerciales trasladaban de una manera directa, al final estábamos en la misma oficina, la presión de la necesidad de lo que eran nuestros stakeholders al equipo de desarrollo. Y esto no ayudaba en nada a que el equipo de desarrollo trabajase bien, trabajase tranquilo y no fuese interrumpido continuamente con algo que tenía que venir canalizado por un product owner, ¿vale? Todo esto que os he contado son cosas que, así contadas, van muy rápido, pero todo cambio conlleva un tiempo y un esfuerzo. Y no siempre sale a la primera, ¿vale? O sea, yo hubo un momento que pensé, vale, ahora que sé Scrum, esto es deploy and run. Esto lo tiro aquí, es una cajita con todos sus juguetes dentro y esto funciona solo. No. Cuando tienes que implantarlo, hay que ver cómo implantarlo. No siempre implantarlo todo funciona a la primera y no siempre en un periodo de tiempo se consigue hacer todo el Scrum que se quiere hacer, ¿vale? De hecho, hay una gráfica que muestra, seguramente muchos de los que estamos aquí y muchas de las que estáis aquí, el famoso Scrum pero, ¿vale? O sea, normalmente siempre hay una evolución, ¿vale? Y se dice que solo un 15% de los proyectos sobre los que se aplica o se dice estar trabajando con Scrum son realmente Scrum. Hay un porcentaje muy grande, del 70%, que trabajan con Scrum pero, o con alguna variante de Scrum. Bueno, esto conllevó pues a lo que consideramos un éxito, porque la percepción de los clientes sobre el producto y sobre la forma de trabajar que teníamos cambió bastante. O sea, recibimos felicitaciones por medio, en este caso, del Product Owner, que era el que las analizaba al fin y al cabo, de que los clientes estaban mucho más satisfechos con el trabajo que se estaba haciendo, la forma en la que se les estaba respondiendo y la rapidez con la que se les estaba respondiendo. Una cosa que no he comentado es que fijamos una velocidad de sprint de una semana, que es una velocidad muy corta, pero sí que es cierto que a nosotros, en la situación en la que estábamos, nos benefició muchísimo a la hora de sacar valor lo más rápido posible. Bueno, pasamos a el tercer episodio, la promesa.
La promesa... es un cambio de empresa en la que, bueno, pues en una entrevista me cuentan el tipo de proyecto, un proyecto para el sector energético, en el que se trabaja con Agile, en el que hay un equipo que está en cliente y otro equipo que está en las oficinas centrales de la empresa para la que voy a trabajar. Y bueno, poco contexto tecnológico, framework de trabajo y demás. Y llega el día 1 de trabajo. El día 1 de trabajo para mí es una recepción de los dos socios responsables del cliente en una cafetería, una hora antes del inicio de la jornada, en la que me ponen un poco en contexto, ¿no?, de la situación con el cliente, la situación con el equipo, el punto del proyecto, el punto de estado del proyecto, y menciona una palabra que todavía me estremece, que es PMO. Y claro, ya empiezo a decir, una PMO en un proyecto ágil. Me resulta algo extraño. Voy a este proyecto, llegamos a las oficinas del cliente y lo primero que me presentan, a las primeras personas que me presentan es al equipo de desarrollo que está en cliente, ¿vale? Al equipo de desarrollo que estaba en la oficina lo conocí mucho tiempo después, solo hablé con ellos por teléfono, durante un periodo largo de tiempo. Bueno, pues el desembarco fue que yo me senté al lado de la persona que iba a ser mi principal apoyo dentro de este proyecto, porque era la persona que más tiempo llevaba en el cliente, porque era la persona que tenía más conocimiento funcional y técnico, y era quien me iba a apoyar y quien me iba a ayudar en este proceso de onboarding. Bueno, pues su primera frase, bueno, la primera frase de los socios hacia mis compañeros fue: este es vuestro nuevo jefe, esperemos que con este cambio, a partir de ahora, las cosas empiecen a funcionar mejor. O sea, haces una idea de la distensión, del buen rollo que hubo en ese momento, cuando todos volvieron sus miradas hacia mí y yo diciendo, o sea, ni soy un tirano ni camino sobre las aguas. O sea, esto no es nada del otro mundo. Bueno, se fueron, me siento con esta persona que os comento que iba a ser mi punto de apoyo, y cuando me siento, lo primero que me dice es: esto es como defender Berlín en el 45. Claro, ante esa situación yo ya, pues no sé, ya empiezo a hilar cosillas que me habían comentado en esta entrevista previa y tal, y empiezo a preocuparme, y a continuación lo siguiente que me dice es: bueno, espero poder contarte algo hoy porque yo mañana me voy. Y claro, en esta situación yo digo, mañana se va de vacaciones. No, mañana me voy de la empresa. Claro, si la persona que iba a ser mi principal apoyo se va de la empresa al día siguiente, no sé, o sea, yo estaba en proceso de shock completo, y para mí eso fue brutal. Bueno, pues lo siguiente fue conocer al resto del equipo. Ya he conocido a mi puntal, a mi pilar básico, y ahora voy a conocer al resto de personas que componen mi equipo. Bueno, pues el resto de personas que componían mi equipo, el equipo que estaba en la oficina de nuestra empresa, era un equipo formado por becarios que yo tenía reportados como personas con un perfil senior. Tenía una persona en el equipo que estaba en cliente que hacía lo que le parecía, literalmente. O sea, Product Owner llegaba, escalaba algo y decía, necesitamos que esto esté. Y ella decía, esto no me parece bien hacerlo. Y no lo hacía, ¿no? Esta persona tenía pues un carácter bastante fuerte. Luego tenía otra persona que lleva sin desarrollar 7 años, en un proyecto de desarrollo. Y bueno, pues así poco a poco me fui enterando un poco de cómo estaba la situación, ¿no? He buscado un GIF con mejor calidad que resuma lo que yo sentí en aquel momento para que vosotros lo entendáis y empaticéis conmigo. No lo he encontrado en mejor calidad, pero creo que mejor que esto no lo resume nada. Esta fue mi sensación, ¿vale? Y bueno, a partir de aquí, pues seguí buscando más cosas, seguí hablando con más gente y claro, me quedaba una parte importante. Me quedaba la PMO y el agilismo. Bueno, la PMO, para que os hagáis una idea, eran un grupo de 5 personas que habían montado una empresa ad hoc para ejecutar este proyecto, ¿vale?
estaban totalmente separados, incluso físicamente. Ellos estaban encerrados en un despacho, a cal y canto, rodeados de montañas de papel, de refritos, de documentos que les habían facilitado las distintas áreas de cliente, y otra serie de documentos que ellos habían generado a base de copy-paste. Incluso había una persona, que era ya el Nova más de la innovación, que había elaborado documentos en papel escrito a lápiz. A mí me pareció increíble. Conozco al Product Owner, y esta persona pues cumplía todo lo que un Product Owner no tiene que ser. Y era que era un Product Owner sin visibilidad. Es una persona que no tenía capacidades comunicativas, era una persona que no tenía ninguna influencia en el cliente, no tenía ninguna capacidad de decisión dentro del cliente, y era una persona más preocupada por aparentar que por hacer, ¿vale? Para mí hubo un ejemplo bastante significativo en este punto, y es que un día yo estaba con los cascos. Uno de los puntos de acción que tomamos fue revisar toda la documentación funcional que ellos nos habían generado, y de repente se sentó a mi lado. Estaba trabajando y tal, y dije, bueno, si quiere algo me hablará. Bueno, pues no me hablaba. Al cabo de un rato me quito los cascos y pregunto, digo, ¿querías algo? Y me dice, no, es que está la directora de cliente en nuestro despacho, entonces es mejor que nos vea movernos. Dije, vale. Bueno, pues otro punto más era aparentar que trabajamos. Y esta gente, de alguna manera, le había vendido al cliente que todos los requisitos estaban recogidos, que nada iba a cambiar y que todo se contemplaba en la oferta. Para que os hagáis una idea, este proyecto se sacó a licitación para 4 grandes consultoras, entre ellas una de la que os contaba la primera experiencia, de donde vengo, y salió en 4 millones de euros. Esta gente lo asumió con 5 consultoras externas por 500.000. Os podéis imaginar que no estaba recogido todo el alcance, ¿verdad? Ni estaba valorado en un tiempo que era asumible, ni nada por el estilo. Bueno, pues ellos se montaron un muro de información o de opacidad entre los equipos de desarrollo, nosotros, y el cliente, y a la inversa, entre el cliente y nosotros. O sea, la información siempre fluía desde ellos hacia un sentido. ¿Y esto qué conllevó? Pues que el cliente tenía una percepción totalmente irreal de lo que estaba pasando y de lo que se estaba desarrollando, y nosotros teníamos una percepción totalmente irreal de lo que el cliente esperaba y pensaba de nosotros. Y una muestra de esto fue que, bueno, las fechas de proyecto se renegociaron, y es importante, os hablo de proyecto, y era un proyecto grande además porque era la integración de 16 sistemas en uno solo. Se consiguieron renegociar, y esto se renegoció a base de presentaciones PowerPoint que no eran más que maquetas navegables. O sea, el cliente se pensaba que realmente había un trabajo hecho. Y os puedo asegurar que no había ni un solo proceso de negocio cubierto a nivel de desarrollo. Y los que había, si se puede decir que estaban cubiertos, no estaban muy bien. Y bueno, establecemos un plan de acción. No se trata de documentación, pero sí de definición. Esto es algo que nosotros le decíamos a la PMO por activa y por pasiva. O sea, para ti, Agile o algo ágil es que no esté definido. O sea, ellos decían que era un sistema muy abierto. Entonces tú les planteabas dudas y ellos te decían que, bueno, que eso ya se definiría más adelante. Llega un momento que eso evidentemente es un stopper y necesitamos que nos definan la información. Entonces empezamos a coger un trabajo bastante tedioso, todos los funcionales que nos habían facilitado, y les sacamos todas las dudas habidas y por haber. Y se los enviamos a ellos. La primera revisión de estos funcionales eran 4 áreas funcionales las que llevamos en nuestro equipo. Fueron activando las modificaciones del Word, fueron puntos y comas y comas. Eso fue lo que nos entregaron de vuelta. Entonces, bueno, involúcrate lo que sea necesario y donde sea necesario. Detectamos, cuando salió esta persona que os decía que iba a ser mi pilar de apoyo, pues una de las cosas que necesitábamos era tener a alguien que cubriese esa salida. Y luego además nos dimos cuenta de que el alcance del proyecto era mucho más grande y que necesitábamos más personas para ayudarnos en el proyecto. Pero nos dimos cuenta de que las personas que nos llegaban no eran personas con los perfiles que nosotros necesitábamos. O sea, al final
Yo me acuerdo de una conversación por teléfono, y por suerte la tuvimos, de una persona que venía pensando que iba a trabajar con Angular, y trabajamos con Java. Entonces dijimos, algo está fallando en recursos humanos. Hablamos con recursos humanos y les dijimos, y esto es algo que también hacemos en Paradigma, ¿vale? ¿Nos podemos involucrar nosotros en el proceso de selección? Cuando pase vuestra entrevista, pasarnos el currículum y vemos si, por lo menos para este proyecto, esa persona encaja. Entonces, empezamos a pasar entrevistas desde nuestro equipo, ¿vale? Trabaja con y para el equipo. Esto es, para mí, uno de los puntos más importantes que llevamos a cabo en este proyecto. Conocer las fricciones, juntarse con ellos, dedicarles 5 minutos para hablar de cosas que no sean únicamente el proyecto y el proyecto. Ver qué tipo de relaciones hay entre las personas, ver cómo se comportan en ámbitos que sean aislados fuera de lo que es el proyecto en sí. Un día en una cafetería, las conversaciones que hay, las reuniones, cómo son las reuniones, cómo se tratan entre ellos, ¿vale? Esto para nosotros es importante, porque al final la consecuencia de esto es que detectamos que había una serie de dinámicas, y esto venía dado un poco por la situación que había en el proyecto también, que eran un poco negativas, y bueno, esto hay que solucionarlo al fin y al cabo. Y muchas veces la solución no es fácil, ¿vale? En nuestro caso la solución pasó por la salida de una persona del equipo. Protege al equipo de interrupciones. Al final, una de las cosas que yo vi es que aquí, pese a que trabajamos con Scrum, supuestamente teníamos weeklies, no teníamos dailies. Teníamos una reunión semanal brutalmente larga en la que se reunía todo el equipo con el Product Owner y era algo totalmente improductivo. Encima, lo único que hacía era tensionar más al equipo, tensionar al Product Owner, no se sacaba nada de provecho. Y bueno, lo primero que se hizo fue decir, vale, pues a partir de ahora, como trabajamos con Scrum y tú eres un Product Owner y yo soy un Scrum Master, pues salvo que el equipo lo requiera o tú veas que es sumamente necesario, las reuniones van a ser conmigo, ¿vale? Y el equipo va a estar aislado de todo eso. O sea, el equipo va a tener toda la información que necesite, pero no va a ser porque invierta todo el equipo, todo el tiempo en estas reuniones. Conviértete en un radiador de información. Vale, ¿qué pasa? Que cuando nosotros nos dimos cuenta de este muro del que os hablaba al principio de este episodio y de la situación del proyecto, una de las cosas que decidimos fue, joder, o sea, el cliente está ciego y esto hay que hacérselo llegar. Nosotros, por suerte, estábamos sentados en el ámbito del área IT interna de cliente. Entonces, fue tan sencillo como localizar a la persona que era la encargada de dirección de IT, dirigirnos a ella y pedirle algo tan sencillo como tomar un café con ella un día. Y bueno, pues hablando con esta persona, concretamente fui yo a esa reunión, por llamarlo reunión, y le conté la situación en la que estaba el desarrollo, las otras 5 consultoras con las que teníamos bastante más trato que con el cliente, la percepción que el cliente tenía que no era real y que creíamos que eso era importante y necesario escalarlo. Bueno, pues me consta que esta persona lo hizo y me mandó un mail con copia a la directora de la compañía y me dijo que muchas gracias por haberle facilitado esa información, pero que el cauce adecuado para transmitir esa información era la PMO. Entonces, ante eso, pues poco más podíamos hacer. Y un punto que para mí viene a reflejar que, y sobre todo como Scrum Master, nada es imposible, conseguimos que cambiasen el Product Owner. O sea, nos llevó un tiempo brutal, nos llevó un desgaste increíble, pero al final lo que veíamos es que nuestro Product Owner no nos estaba ayudando a sacar un producto y no nos iba a ayudar a sacar un producto con calidad, ¿vale? Entonces, presionamos mucho, bueno, lo escalamos a los socios responsables de nuestra empresa, también se lo comentamos al responsable de IT del cliente, y finalmente conseguimos que lo cambiasen. Entró un tío brillantísimo, un tipo brillantísimo, que se empapó del negocio súper rápido, que explicaba las cosas increíblemente bien, que era capaz de priorizar de una manera muy coherente y llegó tarde. Llegó tarde. Cuando esta persona
se incorporó y quiso reaccionar, el proyecto se había decidido cancelar, ¿vale? Y bueno, al final el proyecto en sí fue un epic fail, ¿vale? Pero no por culpa de Scrum, sino por cómo se implementaba, o cómo se estaba diciendo que se implementaba Scrum. Bueno, un nuevo reto. Episodio 4. Cuando el equipo se disuelve, o el proyecto, más bien, más que el equipo, pasamos a nuestras oficinas, a las oficinas de la empresa para la que trabajaba, y bueno, en este caso hay unas personas que enseguida son recolocadas en otros proyectos, pero otro grupo de personas no tenemos esa circunstancia o esa suerte en aquel momento, y nos quedamos formando como un área cross transversal a toda la compañía, ¿vale? En el que, bueno, afrontamos un desarrollo de una herramienta interna y hacemos una serie de propuestas para el área de banca, y entre tanto hay un proyecto interno dentro de la compañía, un producto concretamente, no un proyecto, en el que nos piden que si podemos echar una mano, ¿vale? Y bueno, el producto y el equipo de trabajo. El producto es un producto muy grande, ¿vale? Es un producto bastante grande y dividido, pero que se trata como uno solo. Y el equipo también es muy grande, en consecuencia. Son un equipo de más de 20 personas. Os podéis imaginar que esto es bastante inmanejable, ¿vale? Además de esto, no sé si conocéis la serie, pero hay un personaje que para mí es Eric Bachman, o Beckman, no sé muy bien cómo se pronuncia, que es el que está justo a la derecha del todo de la foto, que es una persona que oye hablar de cosas y él lo único que se dedica es a repetirlas, adornándolas y decir que él las hace, o que él las tiene, o que él las puede llevar a cabo. Y claro, ¿qué pasa? Pues que este equipo decía, no, nosotros trabajamos con Agile y trabajamos con Scrum concretamente. Porque sí, utilizamos POSIT, utilizamos un tablero, tenemos un Product Owner, hacemos dailies. Bueno, esto era lo que ellos decían, ¿no? Y luego había otra situación, y era que había un amo del calabozo. O sea, había una persona que estaba interesadísima en que nadie irrumpiese en su forma de trabajo, ¿vale? Y en lo que al final era un reino de taifas. O sea, se había hecho de alguna manera imprescindible y así lo había hecho o lo había expuesto hacia los responsables hacia los socios responsables del proyecto. Bueno, pues como a nosotros nos habían pedido ayuda, y yo creo que una de las labores que tenemos los Scrum Master es no callarnos cuando vemos que hay puntos en los que se puede mejorar, y a esto nos ayuda mucho el equipo, pues establecemos un plan de acción y decimos, vale, a ver, lo primero, hay que entender qué es Scrum, ¿vale? Hay que entender qué es Scrum, cómo funciona, hay que ver qué estamos haciendo y hacia dónde queremos ir. Donde queremos ir es a un Scrum puro, pero hay que pasar una serie de pasos. Pues lo primero que hacemos es hacer una formación de Scrum, ¿vale? Y el equipo se da cuenta, o sea, yo me acuerdo al final de esa formación, hablando entre nosotros, se dan cuenta de que no están haciendo Scrum. Y una de las cosas que hacían, por ejemplo, era una daily con esas 20 personas que duraba 1 hora, pero era una daily a discreción, o sea, si al amo del calabozo le parecía bien, se hacía la daily, si no le parecía bien, porque no le venía bien ese día, o no había desayunado todavía, pues no se hacía la daily. Entonces, esto les ayudó a ver la necesidad de establecer pues, ciertos eventos, como era la daily, con una duración determinada, y en el mismo lugar, y que si esta persona no venía, no pasaba nada, o sea, al final la daily se tenía que llevar a cabo. La dimensión del equipo y el producto a abordar. Para mí, en este producto había 2 patas principales. Había una propiamente de desarrollo de producto como tal, y otra que daba soporte y resolución de incidencias, ¿vale? Pues al final, un equipo de más de 20 personas, con un único Product Owner, que eso me parecía lógico, y con un jefe de proyecto, no tiene sentido, ¿vale? O al menos para nosotros no lo tenía. Y decidimos que una buena división sería el desarrollo de producto por un lado y el correctivo por el otro, ¿vale? Y esto era más fácil de gestionar a nivel de todo, del framework de Scrum y a nivel de eficiencia de trabajo. Aporte de valor al negocio. Aquí teníamos un problema, ¿vale? Y era que el Product Owner que teníamos
era un product owner que no escuchaba a los clientes, no escuchaba a los stakeholders. Entonces, a lo mejor un día un stakeholder le decía una cosa, al día siguiente le decía otro otra, y no sabía muy bien qué era lo que más aportaba valor al negocio de nuestros clientes. Bueno, pues le enseñamos a ver cómo tenía que priorizar el backlog para que nosotros produjésemos valor al negocio, le aportásemos valor. Las retrospectivas no se hacían, o sea, no había un punto de mejora, no había un punto de decir, vale, nos paramos ahora, final de sprint, vamos a hacer una retro y de esa retro vamos a sacar puntos de mejora. Esto levantó alguna ampolla porque no entendían, o sea, para ellos era literalmente una pérdida de tiempo. Y no digo para ellos, para el equipo, ¿vale? O sea, digo concretamente para el Product Owner. Entonces, bueno, al final entre el equipo y el Product Owner hablamos y conseguimos hacerle ver que esto era necesario, ¿vale? Y salieron iniciativas que nos volvieron más productivos. Y llegado a un punto en el que no eres capaz de hacer más, pues es un poco lo que hicimos en el proyecto anterior. O sea, habrá que hablar con la persona que sea capaz de mover las palancas que nosotros no podemos. Al final nosotros tenemos cierta llegada, ¿no? Y esa llegada, pues a veces se ve limitada. Hoy concretamente he hablado con uno de los compañeros que trabaja en este producto todavía y, bueno, a día de hoy considera que las cosas se están haciendo mejor, ¿vale? Os digo porque yo ya no estoy en esta empresa y al final me tengo que basar un poco en lo que me cuentan, ¿vale? Y me creo que lo están haciendo mejor. Episodio 5, Try Again. Bueno, un proyecto de características singulares. Un proyecto muy grande, con un alcance definido que cambia, con un coste definido que cambia, con unas fechas de puesta en producción que también cambian en consecuencia, con un equipo grande. Este es el proyecto en el que me veo envuelto, ¿vale? Y bueno, pues contra todas estas cosas tiene un trayecto favorable. O sea, ese alcance cambia, pero al final se habla con el cliente y el equipo asume que el alcance ha cambiado, el coste cambia y el cliente lo asume también. Y al final hay una labor, y esto es uno de los valores básicos de Agile, de confianza. O sea, siendo transparente con el cliente, consigues que el cliente sepa el porqué de las cosas y se alinee, o nos alineemos todos, en llevar las cosas a cabo. Pero ¿qué pasa? En este caso, algo que se hizo contrario a Scrum fue que no se hicieron entregas iterativas. Y llegó la fecha de puesta en producción. Las fechas de puesta en producción suponen muchos imprevistos para todos, ¿vale? Por mucho que te empeñes en planificar algo, en las puestas en producción siempre hay algo que se nos escapa. Configuraciones, un sistema que no está disponible, alguien que no llegó al desarrollo pero no lo dijo, ¿vale? Y entonces empieza algo que yo creo que resume bastante bien esta frase, que es del maestro Yoda, que dice que el miedo es el camino hacia el lado oscuro, el miedo lleva a la ira lleva al odio, el odio lleva al sufrimiento y el sufrimiento al lado oscuro. Y el lado oscuro conlleva a que empiecen a pasar cosas extrañas, ¿vale? Empiezan a surgir interferencias una vez que ponemos en producción, ¿vale? En el trabajo, en las comunicaciones, en el framework, ¿vale? De repente el framework ya no nos vale. Hay un cambio de percepción de todos, del cliente hacia nosotros. El Product Owner, que es un Product Owner de cliente, ya empieza a tener otra visión de nosotros de él, y empiezan las exigencias. Empieza a mandarse, empieza a ser jefe en vez de un Product Owner, empieza a señalar con el dedo, ¿vale? Y empieza a decir cómo lo quiero, de quién lo quiero y para cuándo lo quiero, ¿vale? Como sabéis, el Product Owner solo es el dueño del qué, no es el dueño de nada más. Y bueno, algo que a mí me sorprendía, o sea, esta escena para mí es algo significativo. O sea, nosotros nos pasó algo sorprendente. Pasamos de un Product Owner a 4. O sea, se reprodujeron de la noche a la mañana como esporas. Claro, los cauces de comunicación con 4 Product Owners son complicadísimos.
De repente un product owner salía, entraba otro, y así continuamente. Y comienza el reino del caos. Y el reino del caos, al final, lo que nos pedía era dividir al equipo por áreas de negocio. Traer al equipo a trabajar al cliente. Estás en tu oficina y eres productivo y ha habido una relación de un proyecto largo en la que has trabajado bien, eso no tiene mucho sentido. Se trabaja de manera urgente, se trabaja más horas de las habituales, ¿vale? Se crean fricciones entre el propio equipo. O sea, al final el Product Owner está dentro del equipo Scrum y se crean fricciones entre nosotros y esto pues conlleva que tengamos un sentimiento de pérdida de identidad y de cultura. En Paradigma trabajamos con un planteamiento que parte de la base de que trabajamos siempre dentro del marco de Agile y en el caso de este proyecto dentro del framework de Scrum, ¿vale? Si vemos que eso empieza a cambiar, que nos están intentando sacar de ahí, Jerónimo lo comentaba antes, o sea, la cultura empresarial a veces nos empuja, ¿vale? La cultura de nuestro cliente. Y es muy difícil mantenerla, ¿vale? Entonces, la visión del cliente, que el cliente tiene sobre nosotros cambia. Y la que nosotros tenemos sobre el cliente también cambia. De repente, todos justificamos el por qué el otro es el malo, ¿vale? Y tenemos motivos, o sea, el problema es que ambos tenemos motivos. Y de repente el Product Owner ya no es el Product Owner, sino que es el cliente y nosotros somos el proveedor, ¿vale? Esta imagen de Gladiator para mí es muy significativa, porque para mí Máximo representa al equipo de desarrollo y el Product Owner o el cliente está representado por la diferencia de tamaño que hay entre el otro gladiador contrincante. Y es que al final, queramos o no, el cliente siempre va a tener más peso en ciertas decisiones que nosotros. ¿Y realmente hay vencedores y vencidos? O sea, ¿hay vencedores en esta batalla? Pues no. Leónidas tenía unos principios fuertes, tenía unas razones lógicas para defender a su pueblo, pero al final murieron todos. Esto no tiene mucho sentido, ¿no? Entablar según qué batallas. El plan de acción. Y le apretamos. Bueno, Pacho Herrera y Pablo Emilio Jobar Gaviria, cártel de Cali y Medellín, respectivamente. El valor de la comunicación. Hay veces que cuando el cliente se empeña en irrumpir, pues tenemos que sentarnos a hablar con él. O sea, tú me dices que no te cuadra Scrum y yo te digo que Scrum te tiene que cuadrar porque nos ha cuadrado a todos hasta ahora. Entonces, vamos a hablar. ¿Qué pasa? ¿Por qué no te cuadra? ¿Por qué yo te digo que sí? ¿Cómo te lo demuestro? ¿Cómo me demuestras tú que no funciona? A lo mejor hay que moverse hacia otro camino. Hay que dotarlo de coherencia y que no se convierta en el día de la marmota, porque al final, como habéis visto en la anterior, son dos narcotraficantes. O sea, son dos personas que están llegando a un acuerdo, pero que de alguna manera están esperando a que el otro falle o se despiste para coger un poco más, ¿vale? Y hay que intentar mantener la coherencia. Para mí esto es importante, ¿vale? Esta película se llama El regalo. Y es que cuando nosotros vimos la situación de puesta en producción, se dio la situación de que bueno, nos llegó una sorpresa. Algo que se podía haber anticipado, pero que lejos de anticiparse no se anticipó, llegó con la puesta en producción y lejos de ayudar a todos a trabajar mejor, nos tensionó todavía más. Y fue que nos encontramos con que teníamos que hacer un soporte 24/7. ¿Vale? Podéis imaginar, si el equipo está echando horas con un nivel de presión alto y tal, de repente te llega que además tienes que tener un teléfono y tienes que estar disponible 24 horas o 7 días a la semana. Si lo puedes adelantar, toda esa información o todo algo que vaya a tener impacto, adelántalo. Pivota, lo que os decía antes. Es importante que nos sentemos a hablar con el cliente y que veamos y que nosotros hagamos examen de conciencia también de si en según qué puntos Scrum nos es útil. Estamos en un periodo de hardering, de puesta en producción. ¿Realmente empeñarnos en aplicar Scrum tiene sentido? Puede tenerlo, pero a lo mejor una solución que provoque menos fricciones y nos haga a todos trabajar mejor es Kanban. Y de hecho pivotamos a Kanban. Reconoce y agradece. Para mí es fundamental. Hay que reconocer todo el trabajo hecho y agradecerlo. O sea, esto creo que es algo que nos gusta a todos. Protege el framework, establece límites y justifícalos. Importante. El framework tiene unas reglas, tanto Scrum como Kanban como XP,
Y esas reglas hay que mantenerlas. No son, o sea, en el caso de Scrum no son negociables. Y hay que mantenerlas y hay que justificarlas. A nadie nos gusta que nos den un sí o un no y que no vaya acompañado de una explicación. Es importante que nosotros hagamos que todo eso se entienda. Y luego, muy importante también, limitar el desgaste. ¿Hasta qué punto nos interesa batallar en según qué cosas? ¿Vale? O hasta qué punto nos interesa desgastarnos en según qué cosas. Bueno, el proyecto a nivel de Scrum, y este es el porqué de la charla, ha sido un fallo, ¿vale? Un epic fail, pero yo sigo en la búsqueda de Scrum, ¿vale? Y me consta que mi equipo sigue en la búsqueda de Scrum. Y bueno, en resumen, unos tips de los que hemos hablado a lo largo de la presentación: ser amable y cuidar las formas. Esto se pierde cuando entras en caos. Empatiza, intenta positivizar y no negativizar. Trata de dar ejemplo. Haz que la información fluya. Intenta involucrarte en los puntos de mejora. Haz que te vean como un líder, no como un jefe. Esto es importantísimo. No nos vayamos al lado oscuro. Entrega iterativa e incremental y no Big Bang. O sea, seamos fieles a Scrum. Agradece y reconoce el trabajo. Da tiempo para que suceda el cambio. Importante, la gente piensa que las cosas pasan del día a la mañana, de la noche a la mañana. Enseña y asegura Scrum, inspecciona y adapta, y no te conviertas en un talibán de la causa, plantea otros escenarios y mejora. Creo que juntos podemos cambiar el mundo. No sé si tenéis algún comentario, pregunta, crítica. Las críticas me las podéis hacer en persona ahora, aquí, o dejar un papelito. Y bueno, esta si no la pongo, las chicas de recursos humanos me matan, así que lo sepáis todos que estamos contratando. Muchas gracias.